Se hizo historia en la OEA, algo que suena como muy abstracto, la Organización de Estados Americanos, algo lejano. Y aunque esté en Washington, afecta a todas las naciones y por eso Hispanoamérica estuvo presente. Tenemos malas, pero también muy buenas noticias, pero sobre todo un compromiso para informarnos qué está pasando a nivel regional y cómo nos afecta a nivel nacional. Para eso tenemos hoy en pantalla a Pilar Vázquez Calva, que fue desde México en nombre del colectivo Mujeres Libres y Soberanas, para dejar en claro que no hay una ideología que hable en nombre de las mujeres y mucho menos en contra de la vida. Ella es abogada en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, Mamela. Un honor estar contigo. Gracias por la invitación. El honor es todo mío y más bien gracias por ser portavoz, gracias por representarnos y gracias por dejar en claro que una minoría violenta no responde por la mayoría. Y entonces quiero pedirte, por favor, si nos das un contexto. ¿Qué se acaba de votar hoy en la OEA? Hoy termina la Asamblea General. Esto es un evento que se da cada año, es un evento anual. Y es la reunión de todos los estados miembros de la OEA en la que se reúnen para hacer varias declaraciones de diferentes temas que tienen que ver en derechos humanos, democracia y seguridad, entre otros. Y también se votan puestos importantísimos que tienen que ver con la Comisión y con la Corte Interamericana. El día de hoy se votaron 4 comisionados para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué importancia tiene esta comisión? La comisión es la primera instancia donde se revisan los casos que pueden llegar a la Corte. Entonces, la comisión es la primera puerta, por así decirlo, por donde tienen que pasar todos los casos de todos los países miembros. Por ejemplo, el caso Beatriz primero tuvo que pasar por la comisión, lo revisan y después, de acuerdo a un reglamento, ellos lo pasan a la Corte o no. También la comisión hace recomendaciones a los países en temas de derechos humanos. Y tristemente hemos visto a través de los años que la comisión ha hecho recomendaciones que van en contra de los tratados internacionales, sobre todo los fundacionales del sistema interamericano, porque sí está reconocido el derecho a la vida en el artículo 4 del Pacto de San José y claramente desde la concepción. Entonces, es increíble que la comisión vaya en contra de su propio mandato. Entonces, el día de hoy se votaron 4 de estos comisionados y pues había 2 posibles candidatos que nos preocupaban mucho. Una de ellas de Argentina, que de hecho ella trabajó en una organización completamente abortista, y la otra era de Chile, que trabajó directamente para la IPPF. Entonces, al final quedaron los candidatos de Surinam, de Guatemala, que es un muy buen candidato que ya estuvo como comisionado y ha respetado el tema del derecho a la vida y la familia. Quedó la de Argentina, tristemente, y también quedó el de, ahorita se me fue de qué otro país, ahorita te confirmo de qué otro país, pero al final de 2 que podían haber quedado, solo quedó una. Okay, sí, tengo entendido. Entonces es buena noticia, quisiéramos que fueran todos los comisionados, gente que respetaría, ¿no?, los principios de la OEA, pero bueno, por lo menos de 4 solo fue una. Bien, sí, tengo claro que tenemos a Gloria, que es de Guyana, tenemos Gloria Guyana. Vulcán es de Guyana, Pochac de Argentina y Estuardo Exacto. de Guatemala. Y tuve el honor de estar en Guatemala cuando fue declarada Capital Prohibida de Iberoamérica y el embajador de Guatemala ante la ONU dijo algo muy conmovedor. Guatemala es pequeño en el mapa, pero grande en el corazón de Dios. Y estamos viendo que hoy son los David contra Goliat quienes están haciendo esa gran diferencia y desde Centroamérica está emanando mucha luz. Frente a eso, ya que el caso Beatriz justamente es en contra de El Salvador, una de las grandes amenazas que se anunciaba hoy, y eso es una recolección de firmas, era que el ABO-RTO se consagra como derecho, las organizaciones pro vida iban a estar en peligro, tal como sucede, por ejemplo, en España o en Inglaterra, donde hay personas que van presas por ofrecer a las mujeres alternativas para que no crean que la única opción es matar a sus hijos. Y peor aún, en Inglaterra, donde por rezar son privados de su libertad.
¿En qué situación está eso? ¿Qué falta? ¿Qué se logró? Mira, el caso que está ahorita en la Corte Interamericana, que es el caso de Beatriz, la Corte tiene sede en San José, en Costa Rica. La comisión está aquí en Washington, D.C. y el edificio de la Asamblea General donde normalmente se hace aquí en Washington, D.C. Entonces, la Corte ya tuvo las audiencias orales que todos pudimos estar viendo en línea en marzo, como seguro tú también lo estuviste viendo, y ahora los jueces van a tomar la última decisión y estamos a la espera de una sentencia. Esta sentencia puede ser tan amplia como declarar el aborto un derecho desde el sistema interamericano, que sería gravísimo porque eso entonces impacta a todos nuestros países, no de manera directa, pero sabemos que nuestras supremas cortes les encanta tomar lo que dice la Corte Interamericana como jurisprudencia. Eso es lo más grave que puede pasar. Lo que la Corte debería de hacer es atenerse a lo que es el derecho internacional, que sí reconoce el derecho a la vida, además de que este caso ni siquiera debió haber llegado a la Corte, porque Beatriz no muere a causa de un aborto. Beatriz muere por lesiones 4 años después de que su hija nació y murió de manera natural por lesiones de un accidente. Entonces, ni siquiera tiene razón de ser que este caso haya llegado a la Corte. Aquí es donde estamos viendo que hay realmente un tema ideológico de atrás, porque la comisión ni siquiera debió haber entregado este caso a la Corte. Entonces, estamos a la espera de esto. Entre medio hay muchas opciones de lo que puede decir la Corte. La Corte le puede pedir al Salvador que despenalice o que legalice el aborto, porque actualmente El Salvador no tiene ninguna causal de despenalización. Completamente protege y garantiza el derecho a la vida. Entonces estamos a la espera de ver qué va a suceder. Aquí pudimos ver a varios de los jueces de la Corte, estuvieron aquí, pudimos platicar con ellos, decirles sobre los amicus briefs que presentamos y de los argumentos jurídicos que presentamos, de la importancia que tiene este caso, y también decirles que hay muchos que estamos muy interesados en cómo se va a resolver. Me gusta mucho que hayas hablado del Pacto de San José, porque incluso para las personas que el tema del ABO-RTO, porque YouTube no censura, quizás no les genera sensibilidad, quizás lo ven como algo lejano, quizás lo ven como algo que no les corresponde, y peor aún, que creen que por ser hombres no pueden opinar, cuando la realidad es que esto es un tema que nos corresponde a toda la humanidad. ¿Por qué lo digo? Porque en el Pacto de San José vemos algo a nivel jurídico que sí nos corresponde a todos. Y es que se abolió la pena de muerte en nuestros países. Pues en ese sentido estamos viendo que se está validando la pena de muerte para un inocente. Y algo que sí nos afecta a todos, aún los que no están en este tema, es la inseguridad que se vive en nuestros países. Es la injusticia, es la falta de justicia precisamente, y la falta de criminalización a criminales. Y vemos aquí que quieren pena de muerte para quien no le ha hecho daño a nadie. Entonces es muy interesante hablar de esto y cómo el Pacto de San José tiene jerarquía jurídica, porque como bien señalábamos fuera de cámaras, al ser temas jurídicos, quizás es muy profundo, es muy abstracto o muy técnico, pero en ese sentido es importante señalar que el Pacto de San José tiene jerarquía constitucional. Todo país de América es firmante del Pacto de San José, salvo por supuesto Cuba, donde sabemos no se respetan los derechos humanos, y no es casual que es el primer país donde se legalizó esta práctica que le da al Estado el poder de determinar quién vive, quién nace, quién muere y quién no. Y en ese sentido, mi siguiente pregunta. Una de las tantas protestas que hubo en torno a la reunión de ahora, la cumbre, es que hubo un bloqueo a la sociedad civil. ¿Cómo incide esto en la votación y qué hicieron al respecto? Mira, lo que sucedió este año aquí en la Asamblea General, siempre hay participación de sociedad civil y la misma OEA es la que te acredita la participación. Tú tienes que cumplir con ciertos requisitos, mandarlos a la Secretaría de Sociedad Civil aquí de la OEA y ellos te responden y te dicen si fuiste acreditado o no. Entonces, voy a dar números generales, no son los números finales, pero ponte tú que acreditaron a 500. A la mera hora, el edificio de la OEA no es tan grande y solo caben alrededor de 150. Entonces, lo que hicieron fue avisar que solo iban a poder entrar cierto número de personas de sociedad civil. Ahí sí, todos los de sociedad civil que nos inscribimos, porque no había cupo. Esa fue la explicación que dieron. Pero entonces era, bueno, si ya sabes que solo caben 150, ¿para qué acreditas a 500? La gente está viniendo, pagando sus propios vuelos,
con sus propios medios, ¿no? De toda Latinoamérica vienen. Y tú sabes lo que cuesta venir a Estados Unidos, pagarte un hotel, pagarte las comidas, para que a la mera hora llegues y ni siquiera puedas participar. Entonces hubo un malestar general de todas las organizaciones, ahí sí te puedo decir que fue de ambos bandos, que hubo un malestar diciendo que esto no podía ser así, o sea, que la OEA tiene que ser más clara, porque esto de hecho se avisó 3 semanas antes de la Asamblea General, o sea, ni siquiera un mes de anticipación para decir que no iban a poder participar todos. Entonces, ya estando aquí, la verdad es que pudimos aprovechar para los que no pudieran entrar a la sala, sí podían estar en el edificio de la OEA y puedes comunicarte con embajadores, con delegados que entran y salen de la sala principal. También nos podíamos intercambiar el pase, por así decirlo, de poder entrar a los diferentes salones, y entonces algunos entraban, otros salían. Entonces, siempre vemos la forma de poder participar, pero sí se hizo un reclamo por parte de la sociedad civil. De hecho, hay cartas que se responden a sociedad civil nuestra y a sociedad civil, por así decirlo, verde, en el que explican que el problema fue un tema de cupo. Entonces, en este caso sí creo que no fue algo específico hacia los que estamos a favor del derecho a la vida, pero fue un tema de organización de la OEA que sí causó mucho malestar a todos los que ya venían y que ya tenían planeada su venida a la participación en esta Asamblea General. Bien. En ese sentido, ¿qué sigue? El hecho de que haya un comisionado pro vida, ¿da esperanza en materia jurídica que va a haber un freno o no es la representación suficiente? Mira, lo que sigue es que lo mejor sería que pudiéramos contactar para felicitar tanto al de Guatemala como a la de Surinam, porque ella se presentó como alguien completamente neutro, un poco más técnica, ya sabe perfectamente los procedimientos y los procesos del sistema interamericano, que también son muy específicos. Entonces, yo creo que como sociedad civil a veces nos falta el acercarnos a nuestros comisionados o a jueces y de manera de apoyo y también de manera de demostrar que hay sociedad civil que están detrás de ellos también para complementar con lo que ya es jurídico, que es el tema del derecho a la vida que está en el Pacto de San José, entre otros temas, y no se sientan solos. Entonces, normalmente yo diría apoyar ahorita, agradecer a Guatemala que volvió a presentar al comisionado Ralón y también a Surinam, decir, hay mucha sociedad civil que quiere que se respete el derecho a la vida, y pues sigue estar pendientes de la sentencia de la Corte Interamericana, o sea, seguir también presentes con los jueces de la Corte, seguir tuiteando cuando se pueda, recordarlos a la Corte Interamericana que seguimos pendientes, que queremos que se apeguen a derecho, porque eso es lo que deberían de hacer, y que este caso ni siquiera debió haber llegado a sus manos. Entonces, ahorita lo que sigue y lo más importante va a ser esta sentencia del caso Beatriz. Súper. Justo me llegó y indican que fue una súper referente la que dio el aviso, es que la comisionada de Surinam es sobreviviente de un aborto. Entonces, aquí hay algo clave y me gusta mucho el tono conciliador de nuestra entrevistada, precisamente porque hace un rato justo dijiste bandos, ¿no? Lo tomamos como bandos, pero quizás tenemos más en común en cuanto a que en teoría todos luchamos por los derechos humanos. La diferencia es que del otro lado ignoran los derechos del ser humano en el vientre de su madre. Entonces, en ese sentido, el cabildeo, el llegar al otro, puede conectar quizás en un lado más humano y quizás lo ideológico pasa por alto. ¿Ves esa posibilidad? Exactamente, exactamente. Cuando estás aquí y puedes platicar con los delegados y con los embajadores, cara a cara cambia mucho. Que cuando estamos en el tweet, cuando estamos como frente a la computadora, aquí puedes hacer una relación humana que es muy importante, y que de ahí yo creo que también podemos lograr tender más puentes entre nosotros como sociedad civil y entre ellos como delegados de gente del gobierno directamente, porque muchas veces sí ha pasado que a nosotros nos ven como sociedad civil aguerrida que nada más viene a reclamar, y cuando es tiempo de dar gracias, cuando es tiempo de apoyar, estamos en otra, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo también muy importante a tomar en cuenta y a seguir adelante, o también con los jueces de la Corte también, con un tono
conciliación y con un tono de objetividad, ¿no? También, escribirles, saludarlos, entonces es un trabajo muy importante también. Hay momentos en los que hay también que intensiar, pero lo mejor sería que durante el año estuviéramos con un tono más conciliador. Y lo que dices, lo muy triste que pasa aquí en la Asamblea General que yo veo es que los temas tan importantes que se viven en nuestro continente, que son seguridad, que son violencia, que son educación, que son trabajo, que son pobreza, se quedan en el tintero porque estamos en la pelea de términos que no son jurídicos, y entonces estos temas tan importantes que sí afectan a millones en nuestra Latinoamérica se quedan detrás. Entonces es momento de decir basta de la toma de agendas ideológicas y regresemos a lo que realmente importa a nuestra gente. Me gusta ese tono, me encanta, es lo que llamo, y no creo que ofenda a nadie, al menos en mi espacio, el toque femenino. Porque tanto se habla de la batalla cultural y estos enfrentamientos, pero justamente la cultura es la que transmite los valores. Y la gratitud, bien dice el refrán, es de bien nacidos. Entonces, no limitarnos a la militancia, al activismo, sino realmente incidir en la cultura. Así que soy tu fan desde ya. Dicho eso, para ir terminando, porque sé que tu tiempo apremia y estás en la OEA y nos das el honor de hablarnos desde ahí. Los términos jurídicos, según lo que me informan, se logró eliminar todo o casi todo término ideológico en materia de género. Si nos puedes decir en qué. Sí, se eliminaron. Las negociaciones que hay siempre sacan un texto, documentos que son soft law en ley internacional, que decimos derecho blando. Esto quiere decir que no son vinculantes a los estados. Eso hay que dejarlo muy claro, porque luego la Comisión y otros organismos y sociedad civil intentan imponer lo que se decide en estas negociaciones, pero los países no tienen ningún vínculo objetivo o jurídico para hacer lo que dicen en estos textos de la Asamblea General. Aún así es importante que no se vaya creando el lenguaje que no es jurídico y que no es objetivo. Entonces, por ejemplo, uno de los más importantes a quitar era el término de mujeres y niñas en toda su diversidad. Ese es un tema que estamos viendo por todos lados. No somos mujeres y niñas, punto. No hay que agregar el tema de diversidad porque causa muchas problemáticas. Si hablamos de mujeres indígenas, hablemos de mujeres indígenas. Si hablamos de mujeres con alguna discapacidad, hay palabras, ¿no? Y hay términos que todos entendemos y que no causan problema. Pero cuando ya empezamos a inventar nuevas terminologías que sabemos que van a llevar a temas problemáticos, es donde pues ya no cabe. Entonces, por muy buen trabajo que se hizo aquí de parte de sociedad civil, que estuvo muy pendiente, varios meses atrás se logró que varios países, en concreto, por ejemplo, El Salvador, y Guatemala y Paraguay, a ellos hay que agradecerles muchísimo, se mantuvieran firmes y dijeran, esta no es terminología jurídica, esta no es terminología consensada, y esto solo causa problemas en nuestros países, pedimos que se elimine. Entonces, se logró eliminar todo este tipo de lenguaje problemático. Perfecto. Bueno, y ya que mencionas a Paraguay, nación valiente, de hecho la ciudad de Encarnación, si no me equivoco, a la entrada dice ciudad prohibida. Entonces, en ese sentido, ya para liberarte, si nos puedes dejar un mensaje de aliento, primero a las mujeres desde justamente tu organización, que dejen claro que no habla nuestro nombre ni ideología, a los varones que sienten que deben quedarse callados, y a nuestros gobernantes, ¿cuál es su problema? A los hombres yo les diría que ustedes son el 50% de esto. O sea, si ustedes apoyan y no abandonan a la mujer embarazada en desamparo, prácticamente ya la tenemos de gane. A ustedes les toca ser los padres que están ahí, que sean presentes, que apoyen y que extiendan la mano a la mujer embarazada en desamparo, sea una amiga, sea una hermana, sea una prima, quien sea. El papel del hombre es un papel de protección y que no te digan que a ti no te toca. Tú, si vas a ser padre, te toca el 50% justamente. Y a los gobernantes yo diría que se apeguen a lo que ya está en ley, que lo que ya está en ley, que ningún tratado internacional, lo puedo decir completamente segura, ningún tratado internacional reconoce el aborto como un derecho. Esto no existe en derecho internacional y en cambio sí reconoce el derecho a la vida. Entonces lo único que tienen que hacer
los que están en derecho internacional es respetar este primer principio porque es el primer derecho. Sin este derecho no puedo disfrutar de ningún otro derecho. Y pues bueno, estamos muy contentos de estar contigo hoy y cualquier otro momento que podamos platicar sería un gusto. Muchas gracias por tu tiempo y